La pobreza en Venezuela obliga a un porcentaje de su población adolescente a madurar en las calles, en muchos casos obligados a convertirse en proveedores del hogar por abandono de los padres o porque estos no cuentan con empleos formales. El impulso es el hambre. Limpiar vidrios es para estos jóvenes su primera opción de trabajo, con el que pueden conseguir entre 5 o 10 dólares diarios. Lamentablemente para muchos de ellos, la humillación y el maltrato por parte de cuerpos policiales forman parte de la faena. A veces los policías nos quitan los reales o nos quitan nuestro sustento, ¿sabes? Por estar haciendo lo bueno, por estar trabajando, nos meten para un calabozo, nos hacen pasar un mal rato y yo creo que eso no es debido para ninguna persona, pues. ¿Han estado mucho tiempo en un calabozo? No, máximo he llegado un día, 2 días. ¿Y qué pasa allá adentro? Cónchale, tú te sientes en el peor momento de tu vida, piensas que más nunca vas a ver a tu familia. Hay mucha gente hueliendo feo, gente muriéndose, olor a rata, muchas cosas hay ahí. Este joven limpia vidrios desde los 10 años. Con un hijo que mantener, debe trabajar en los semáforos para conseguir los alimentos. La rabia lo invade cada vez que los policías le quitan su dinero e instrumentos de trabajo. He visto como los policías persiguen a uno, nada más por estar ahí sin hacerle nada a nadie. Y la negripólita nos ha perseguido, nos han agarrado también, al igual que los policías. ¿Qué te hace la policía cuando te agarra? A veces nos ponen a limpiar vainas ya gratis, o te dicen que están a pagar y no te pagan, o a veces te dan una paliza, o te quitan los reales y todo lo que tienen encima, la haragán, la herramienta con la que limpia el vidrio. Quienes trabajan en las calles deben enfrentarse a diario cara a cara con el delito. Esquivarlo es difícil cuando el estómago cruje. Los adolescentes que conversaron con Una Ventana a la Libertad aseguran no andar en malos pasos. Piden ser respetados por uniformados y también por ciudadanos que al verlos sucios o desaliñados en la calle los rechazan. Hay gente que nos ayuda, como también hay gente que no nos ayuda, hay gente que nos trata bien, como también hay gente que nos trata mal. Hay gente que piensa lo bueno, como también piensa lo malo. Ese nos ha dado tristeza y veces que algunos de mis compañeros, hasta yo mismo, nos hemos puesto a llorar por tantas cosas que a uno le pasa, porque hay gente que te trata bien, gente que te trata mal, como te dije. ¿Qué te hace la gente que te trata mal? Nada, me dicen que no le limpie el vidrio, no me acerca a su carro, creen que ellos son más que nosotros, ¿sabes? Y en esta vida nadie es más que nadie, porque el único perfecto para mí es Dios. Según el artículo 531 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOMNA, en Venezuela, un adolescente es imputable de cometer delitos penales a partir de los 14 años de edad. Desde este momento hasta menos de los 18 años se le condena a una pena máxima de 10 años, solo si ha cometido delitos graves como homicidio, tráfico de drogas, violación y secuestro, entre otros. Cuando un niño menor de 14 años de edad transgrede la ley, lo cometido es considerado como una falta y por más grave que sea se le condena a una pena máxima de 5 años o se le aplican medidas de protección. La existencia de un Consejo de Protección que debe velar por sus derechos, su estabilidad física, emocional y por su rehabilitación, entre otros aspectos, marca la diferencia con los adultos. Y aunque la ley establece la atención especializada para jóvenes, en la práctica esto no se cumple. Una Ventana a la Libertad verificó que la entidad de atención de menores denominada Ciudad Caracas, ubicada en el cementerio, está deshabilitada y los jóvenes que permanecían allí fueron trasladados a otros lugares como la parroquia Coche en Caracas o los estados Guárico y Yaracuy. El Centro para la Rehabilitación de Jóvenes Transgresores de la Ley Penal ubicado en Coche permanece activo y aunque la fuente no confirmó el número de adolescentes recluidos, indicó que continuamente son trasladados también a otros centros. El lugar luce como una cárcel, paredes altas, rejas y extremas medidas de seguridad para quienes se acerquen. De acuerdo a la LOMNA, la privación de libertad en estos casos debe ser una excepción. La ley indica que el joven debe permanecer en libertad dentro de su domicilio, bajo el cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada y sujeto a medidas de protección. El tema resulta muy complejo porque casi siempre estos adolescentes o niños provienen de familias disfuncionales. Ellos ya no cometen faltas, ellos cometen delitos. Los que cometen faltas son los niños hasta los 12 años. De los 12 años en adelante ya ellos entran en responsabilidad penal y responden penalmente, como dice el artículo, en
en el grado de su culpabilidad. En el hogar debe haber problemas, hay formación. Si no tiene una buena formación en el hogar para salir adelante, aunque tenga todo, no es feliz. Entonces son presas fáciles. Hay una relación directa entre las crisis económicas, las restricciones de acceso a los servicios básicos y el cometer delitos. En primer lugar, además de que los adolescentes tienen grandes limitaciones para acceder a servicios básicos, a la alimentación, hay una gran cantidad de niños y adolescentes no acompañados que sus padres migraron y estos quedaron solos en el país al cuidado de terceros. Entonces, no existe tampoco la protección del hogar, no existe el control que puedan dar los padres en la crianza de los hijos, sino que estos adolescentes están criándose a sí mismos. Contexto de desesperanza. Desesperanza porque la población está migrando, está saliendo del país, porque cada día tiene más difícil ingresar a medios laborales, al campo laboral, porque no hay empleo que satisfaga las necesidades básicas de los jóvenes, porque no tienen la posibilidad de terminar una carrera universitaria porque las universidades públicas colapsaron. A pesar de lo que establece la ley que protege a niños, niñas y adolescentes, en el año 2018 organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal, Provea y Amnistía Internacional denunciaron la reclusión por razones políticas de menores de edad en la sede del Helicoide, un procedimiento a todas luces ilegal. A los adolescentes tampoco se les puede llevar a los calabozos policiales, donde están los adultos. En su momento dijimos que eso era ilegal e inconstitucional, porque en realidad no se estaba deteniendo a los niños, niñas, adolescentes porque estuviesen cometiendo algún delito, sino simplemente por protestar y como medida de intimidación a los familiares. Entonces en realidad se trataba de una acción de persecución y no porque estas personas, que además son sujetos protegidos por la ley, estuviesen cometiendo ninguna acción delictiva. Se les detuvo en los mismos centros de reclusión que adultos. En muchos casos hubo presentación ante tribunales ordinarios que después remitieron el caso a niños, niñas y adolescentes, pero el tema no es ese, el tema es que en muchos casos eso originó que la detención preventiva se extendiera mientras se pasaba al tribunal competente. Y además, pues, lo más grave de todo es que estos muchachos no habían cometido delito alguno, sino que simplemente estaban ahí por el ejercicio legítimo del derecho de protesta. El 2 de mayo del año 2021, unos 55 adolescentes en conflicto con la ley penal se fugaron de la entidad de atención de menores denominada Ciudad Caracas en el cementerio. Según el parte policial, los jóvenes lograron abrir un boquete y se evadieron del lugar, un sitio donde familiares en continuas oportunidades denunciaban tratos crueles y malas condiciones de alimentación y servicios para los adolescentes. Yo tuve que internar una niña que pertenecía a una banda y solo por tener dinero ella hacía eso, y ella vino y me pidió que la ayudara porque el colegio reportó, y yo le dije, bueno, ¿tú quieres que te ayude? Yo te ayudo, te voy a internar. Y la interné. Y como al mes fue a visitarla, me dijo, sáqueme de aquí, esto es muy feo, yo no quiero, esto es peor que la calle. Pero a veces el remedio es peor que la enfermedad, porque lo que no sabía lo aprende ahí adentro. Estar preso en Venezuela es sinónimo de penurias, enfermedades, retardo procesal, hacinamiento, chantaje, hambre, humillación, torturas y muertes violentas. Esto para cualquier adulto es un enorme desafío. Pero cuando se es privado de libertad a temprana edad, siendo un niño o adolescente, el impacto emocional y psicológico es mucho mayor, tanto para el detenido como para su grupo familiar. Para poder visitar a su hijo menor de edad ilegalmente detenido en un centro de detención preventiva, esta madre debe pagar mínimo $2. Relata el sacrificio que implica poder garantizarle la comida diaria dentro de esto. ¿Cómo han sido para ti estos días? Difícil, muy difícil, porque yo tengo un especial, entonces yo lo que cobro es un sueldo mínimo. Imagínate cómo estoy haciendo un milagro yo para venir a traer la comida a mi hijo todos los días.
porque tengo que venir todos los días a traerle su comida, a ver cómo está. ¿Lo logras ver? Tengo que pagar para poderlo ver. Si no tengo para pagar, no puedo verlo. ¿Y cuánto te pueden cobrar para ver? $2 me están cobrando, ¿no? Yo he hablado con ellos, oye, tengo $1, pero no venir y me dan chance. Pues. Sí me lo maltrataron fue en los tribunales. Cuando lo llevaban a los tribunales, que lo llevaban a los calabozos, sí me lo golpeaban. Y yo me tengo que ya 2 días, 3 días después, que le veo un rasguño, no, siempre le veía rasguño y él me decía, no mamá, no me pasa nada, no mamá. Pero le di el rasguño y yo misma le levanté la camiseta y lo revisé, estaba todo golpeado. Y él me dijo, no mamá, si son los tribunales, porque aquí no me han golpeado. Gracias a Dios, lo tienen en una celda con otros muchachitos, pero hasta... En este retén policial ubicado en Caracas permanecen 7 menores de edad, transgresores de la ley. Un familiar aclaró que están en una celda aparte de los adultos, pero de igual forma queda claro que se está violando la LOMNA. En marzo del año 2020, poco antes de decretarse la pandemia del coronavirus, Una Ventana a la Libertad realizó una investigación denominada Perfil Socioeconómico de los Familiares Privados de Libertad en centros de detención preventiva en el Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira. Según este estudio, el 92% de los familiares, en su mayoría mujeres en pobreza extrema, no pueden cubrir las necesidades básicas de los presos ni de los integrantes de su núcleo familiar. Las madres con las que conversó Una Ventana a la Libertad se aferran a la fe para que sus hijos recuperen su libertad. Quienes permanecen tras las rejas sufriendo de alguna enfermedad viven el calvario de no poder tratar su padecimiento. Ha sido fuerte, para mí ha sido muy fuerte, porque imagínense, yo soy sola, como le estoy diciendo a la señora, yo lo tengo a él, mi hija es una mujer con discapacidad motora. Es una mujer, pero yo sé la que tengo que trabajar. Bueno, que siempre he trabajado, pero ha sido bastante fuerte movilizarme para acá, estar en mi trabajo, porque no puedo abandonar mi trabajo, porque entonces ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo es el tema de comprar la comida, de hacerla, de traerla todos los días? Ah, bueno, eso también, porque tengo que hacerla, o la mando con ella. Que es de cosa, ella me ayuda, bastante me ha ayudado en ese aspecto, porque uno solo es complicadísimo. Pedir permiso para venir un momentico, volverme ahí, porque no darle 12 a 1, bueno, volverme ahí a mi trabajo, que gracias a Dios pues, mucha consideración hacia. ¿Qué le dice a él cuando lo ve? Es lo que hace abrazar. En marzo de 2022, SECODAP y la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez publicaron un reportaje multimedia denominado Esclavizar para delinquir. Se trata de una exhaustiva investigación sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado en Venezuela. Para el coordinador de SECODAP, Carlos Trapani, luego de 17 entrevistas contando con el testimonio de 8 adolescentes que pertenecieron a la banda, se evidenció que vivir en extrema pobreza los convirtió en presa fácil para ser reclutados. El hambre, la pobreza, el acceso a recursos económicos inmediatos, la impunidad, la violencia, todos estos elementos en su contexto, bueno, son motivaciones por las cuales un niño o un adolescente busca la vinculación o es captado por estos grupos. Indica que la esclavitud a la que estos niños y adolescentes fueron sometidos por la banda de El Coqui fue invisibilizado por el Estado venezolano. Explica que los delincuentes dividían a los jóvenes en categorías para establecer su escala de mando dentro de la organización y podían ser captados a partir de los 10 años. Después de ser mandadero, el niño puede ser garitero. Garitero hace una función de vigilancia, de celador, de delator. Son los que hacen alertas tempranas a la banda sobre la presencia de funcionarios policiales o militares, o bien también ejerce una función de delación de vecinos. Es decir, si algún vecino rompe, incumple alguna norma impuesta por la banda, bueno, estos gariteros, bueno, cumplen esa función de delator. Después hay un rol de tráfico, y eso puede ser a 2 niveles: microtráfico dentro de la propia comunidad o tráfico de drogas en mayor cuantía fuera de la comunidad. Y por último, hay otro nivel de participación en función a ser malandro.
Y en el contexto de la investigación, bueno, hicimos un esfuerzo en buscar el mejor término, pero bueno, ese es el término que las comunidades identifican esta participación. Es el adolescente o el joven que tiene acceso a armas de fuego, con un poder letal, y ese estatus lo da en función a la credibilidad, a la banda, a la fidelidad, a la destreza y a la obediencia. Trapani explica que los delitos imputados a los adultos que reclutaron a niños que participaron durante los fuertes enfrentamientos en la Cota 905, El Cementerio y La Vega no corresponden a lo que realmente ocurrió: reclutamiento y sometimiento de las comunidades aprovechándose del hambre y de las precarias condiciones de vida. Lo que se materializó fue un delito de trata, es decir, hubo captación, hubo asimetría de poder, se aprovecharon la necesidad de las comunidades y en función a eso hubo sumisión y dependencia. Y todos estos elementos configuran un delito de trata que por nuestras autoridades fue invisibilizado. Entonces, en la medida de que se reconozca que lo que se materializó fue trata, le estamos dando justa medida a una forma de esclavitud moderna que ocurrió en la capital de la República. En consecuencia, estos muchachos son llevados a los centros de detención preventiva, adscritos al 6CPC o a las policías regionales y municipales. En estos lugares, los adolescentes deben compartir con adultos el hacinamiento, el retardo procesal, las enfermedades infectocontagiosas y, sobre todo, la maldad. El mensaje en concreto es para los jóvenes, para los adolescentes, que entiendan que están viviendo en unas condiciones excepcionales en un país colapsado y por el cual tienen que luchar, por el cual tienen que seguir formándose, buscar los medios de mantenerse alejados de la delincuencia, del dinero fácil. Los padres, para que se mantengan el cuidado de sus hijos, porque la delincuencia de alguna manera está relacionada con las necesidades básicas, las carencias básicas que hay en el hogar, pero también nosotros los adultos tenemos una responsabilidad en la protección de esto. Una vez más, la extrema pobreza es el caldo de cultivo para que jóvenes interrumpan su inocencia y se conviertan en transgresores de la ley penal. Las pocas o inexistentes políticas de reinserción social luego de cometer una falta han quedado solo en el papel, sometiéndolos al horror del sistema penitenciario venezolano, a la desidia, al abandono y a su suerte.